y vamos a introducirnos un poco con lo de la mañana. En la mañana estuvimos hablando de lo que es la separación o las divisiones causadas por el pecado, llevando esas divisiones, esas restricciones, esas separaciones, los pueblos, las religiones, los seres humanos, todos en algún momento de nuestra vida hemos sido parte de divisiones, hemos sido parte de restricciones en nuestra vida. Pero Jesús viene a esta tierra para volvernos al Padre. El hombre tenía comunión con Dios. Allá en el Edén dice que Dios descendía para hablar con el hombre. Pero una vez el hombre desobedeció el mandamiento que le fue dado y le dio vergüenza, tanto así que se quiso esconder de Dios. ¿Quiénes de nosotros no ha querido esconderse alguna vez? De nuestros padres, de nuestros maestros, de nuestros jefes de trabajo, de nuestros pastores, de nuestro hermano mayor, de nuestro hermano menor. Siempre está ese malésser en el ser humano, ¿no? De querer esconder cosas. Y entonces, ese viejo Adán, mis hermanos, que fue tocado por el pecado, esa tentación que le llegó, vino a poner una división entre el hombre que fue creado para adorar a Dios. Entonces, hubo ese alejamiento, hubo esa división, hubo esa restricción. Pero Jesús, hace, como le dije al inicio, 2022 años atrás, pagó un precio en la cruz del Calvario para volver y restaurar lo que el viejo Adán había hecho. Y esa unidad en Cristo, ese sacrificio, ese reanudamiento de las cosas espirituales, hoy no son solo para un pueblo, sino que para el mundo entero. Pero esto tiene que ver con todos aquellos que aceptan el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso el versículo 11 y 12 que estuvimos desglosando esta mañana dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión. El 12 dice: y en aquel tiempo estabais sin Cristo. Estábamos alejados, destituidos, dice la palabra de Dios, de la gloria de Dios. No teníamos parte de eso. Pero tanto nos amó Dios que nos ha salvado, mis hermanos. Y cuando adorábamos y exaltábamos su nombre, yo decía: digno, digno, digno de ser adorado. Porque nuestra posición sin Cristo es muertos en delitos y pecados. Pero ese sacrificio, como se lo vuelvo a repetir, nos ha unido de nuevo. Y quisiera que fuéramos a Juan capítulo 17, versículo 18 al 26. Porque Cristo
prometió en su palabra no dejarnos huérfanos. Él sabe que si nos deja solos, ay hermanos, tenemos la tendencia a desviarnos de la voluntad de Dios. Entonces dice, le dije, sí, Juan capítulo 17, versículo 18 al 26. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Jesús está orando por sus discípulos, ¿verdad? En esa porción bíblica. Como tú me enviaste. Si por ello dice, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Entonces, en Él somos santificados. En Él hemos sido lavados, purificados. En Él se nos abrieron los ojos a la verdad. Dice, mas no ruego solamente por estos. Estaba orando por quiénes, por los discípulos, sino dice también por los que han de creer en mí. Y ahí alcanzamos nosotros. Ahí alcanza las generaciones hasta hoy. Han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean, ¿qué? ¿En quién? Vea, dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. Vea qué preciosa unidad. Por eso en los versículos que hemos leído de Efesios dice que unidos en el Espíritu, porque Dios es Espíritu. Y entonces Jesús dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces esta unidad en el Padre, en el Hijo, esta unidad, esta familia, hermanos, en Cristo Jesús debe de marcar la diferencia en un mundo perverso. O sea, donde quiera que nosotros vamos, por eso dice la palabra que nosotros debemos de ser luz y sal en el mundo, porque somos de una naturaleza diferente. Ya no somos en la naturaleza adámica, somos en la naturaleza de Cristo Jesús, porque Él está en nosotros, como está el Padre en el Hijo está en nosotros y somos uno solo. Esa es la unidad de la iglesia. La gloria que me diste, yo les he dado. Vea cuánto amor de Cristo, cuánto amor de Dios. Y esto lo experimentan los padres, ¿verdad? Los padres entre los hermanos. Los padres, los hijos, y entre esos hijos está el hermano mayor y el hermano menor, llevándolo a una familia normal, ¿no? El padre se quita el bocado de la boca para dárselo al hijo. Al hijo mayor usted le da algo y el más chiquitito él está en grado de dárselo al más pequeñito, porque es un amor fraternal dentro de ellos. Yo he visto a los niños más pequeñitos golpear al más grande, y el más grande lo que hace, abrazarlo, porque no se siente en grado de poder golpear a su hermanito que es menor, pero su amor que le tiene, en el más pequeñito no lo entiende. Él quiere golpear, quiere enojar, está enojado y quiere quitarse la cólera, pero el otro mejor lo abraza. Ese amor, hoy lo llevamos al área espiritual, debería de ser igual, porque el Padre así nos dice que fue. El Padre nos amó, que dio a su Hijo.
unigénito. Y Él también nos demostró su amor pagando el precio que nosotros teníamos que pagar por nuestras maldades. Lo pagó en la cruz del Calvario. Y no solo, y dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean. Entre nosotros debe de haber esa unidad. Así como nosotros, qué unidad perfecta la que hay entre el Padre y el Hijo. Como somos uno. Yo en ellos y tú en mí, dice Jesús, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo, vea otra vez el testimonio que nosotros tenemos que dar a través de esa unidad perfecta que nos une. Por eso es que el mundo nos critica muchas veces, mis hermanos, porque hay mucha división dentro de la iglesia. Por eso le di la introducción, que nosotros los hombres hacemos divisiones, ponemos restricciones, pero el Padre quiere que nosotros seamos unidos, que esa unidad el mundo la pueda ver. El mundo pueda ver ese testimonio nuestro, dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también. Y es verdad, el Padre nos amó en Cristo Jesús, dándolo para sacrificio vivo y nosotros alcanzar esa salvación. Así es que esto es precioso, como Jesús, vea qué preciosa oración de Jesús, dándonos esas promesas del Padre. Dice, Padre, aquellos que me has dado, ¿qué quiere? Ese es el amor de Dios hacia nosotros. Él nos ama, que quiere que estemos con Él. Y nosotros no nos preocupamos por estar con Él. Queremos estar más en el mundo. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación. Mire qué lindo mensaje las palabras de Jesús. Porque a veces nosotros, cuando estamos pasando ciertas dificultades en la vida, comenzamos a dudar del amor de Dios. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? Quizás Dios me ha abandonado. Quizás Dios ya no me quiere. Pero Jesús está orando por sus discípulos, le está dando promesa antes de ir ¿a dónde? A la cruz del Calvario. Él sabe que tiene que pasar ese proceso de la vida, el propósito por el cual Él estaba en la tierra. ¿Para qué? Para unirnos con el Padre, para dejarnos en unidad con el Padre. Padre justo. O sea, aunque usted esté pasando ciertas dificultades en la vida, usted diga, mi Padre es justo y Él sabe por qué yo estoy pasando por esto. A nuestra mente, mis hermanos, nuestro pequeño cerebro de hormiga, quizás puede ser, mis hermanos, ni quizás de hormiga llega, porque las hormigas a veces son más inteligentes que nosotros. Dice, Padre justo, o sea, nosotros no debemos de dudar del amor de Dios en diferentes circunstancias de la vida. Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas nosotros sí le hemos conocido, hermano. Dice, pero yo te he conocido, y estos ¿qué? Han conocido que tú me enviaste.
y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún por lo que le faltaba, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ahí se termina. Ok, entonces podemos ver, mis hermanos, que esta unidad no era solo con los discípulos, sino que con todos nosotros. Jesús está orando para que nosotros también alcancemos esa bendita oración que Él estaba haciendo, para que nosotros permanezcamos unidos y que Él iba a estar con nosotros. O sea, mire qué bueno es Dios, como le dije hace poco, porque nosotros sin Dios no somos nada. Si Dios nos abandona, mis hermanos, nosotros rápidamente volvemos al mundo. Nuestra debilidad, nuestro cuerpo pecaminoso. Por eso es que nosotros no podemos abandonar la oración, no podemos abandonar la lectura bíblica, no podemos abandonar el congregarnos. Es una obligación, pastor. No, son principios para que nuestra vida espiritual permanezca firme. Si nosotros abandonamos estas tres cosas, comenzamos a ser como el cangrejo. Vamos para atrás y para atrás y para atrás. Y eso no trae provecho a nuestra vida espiritual. Entonces necesitamos, mis hermanos, acercarnos a Dios. ¿Qué nos acerca a Dios? ¿O qué nos acercó a Dios? La sangre del Cordero. La sangre de Jesús que fue derramada en ese sacrificio. Vea lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 9. Versículo 24 al 28. Hebreos capítulo 9, versículo 24-28 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. ¿Sí? A Jesús, el sacrificio de Jesús no fue en el templo. Aunque tiene una figura cuando fue muerto en la cruz del Calvario, pero está la parte espiritual. Cuando Él se presentó delante del verdadero tabernáculo allá en el cielo. Porque el tabernáculo que Dios le mostró a Moisés, donde se iban a ofrecer los sacrificios, es la sombra de lo que está en el cielo. Pero allá es donde Jesús, mire, dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Por eso es que dice su palabra que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio ¿de quién? De sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que ¿usted le espera? ¿Le esperamos? Vamos a morir porque es necesario que el ser humano muera una sola vez y luego presentarse
delante de Dios. Pero si nosotros le esperamos y nosotros hemos creído en Él, pasamos a la vida eterna para estar con Él, a la gloria que dice que Él quiere que nosotros conozcamos, dijo en Juan, ¿verdad? Allá Él nos quiere tener. Desde acá Él nos está, hermanos, uniendo a través de ese sacrificio ofrecido allí en el santuario, en el tabernáculo verdadero donde Él se presentó. Se recuerda cuando Jesús resucitó por este tiempo, en aquel tiempo, hace 2022 años, se presentó y las mujeres que lo vieron lo quisieron tocar. Y Jesús les dijo: momento, no me podéis tocar todavía, porque debo de subir al Padre. Allá tenía que llegar Él con ese sacrificio ofrecido. Ay, qué lindo, hermanos. Ese sacrificio perfecto que Él ofreció, siendo el hombre sin pecado, porque Jesús no pecó en la tierra. Ese sacrificio perfecto. Ahora, ¿por qué Dios, yo me hacía esta pregunta, ¿por qué Dios no podía perdonarnos a nosotros sin sacrificio? ¿Usted no se ha preguntado eso? Dios, siendo Dios, amando a su Hijo, su único Hijo, ¿no podía perdonarnos sin sacrificio? ¿Qué dice usted? Él es soberano Dios. Él es poderoso. Él tiene su potestad y todo. ¿Era necesario este sacrificio? Sí. Era necesario. Cuando el hombre desobedece, ¿cuál fue la sentencia? Le dijo Dios a Adán, el día que comieres de ese árbol ciertamente morirás. Entonces ahí se hace la división. Ahí se corta la relación. Dios es espíritu. ¿Qué es lo que murió del hombre? La parte espiritual. La parte espiritual. Entonces, vea lo que dice Hebreos 10. Esta mancha, mis hermanos, es que nosotros los hombres tenemos esa tendencia o esa costumbre de violar las leyes, pero Dios establece sus leyes y esas son para cumplirse. O sea, si Dios le dijo al hombre ciertamente morirás, iba a morir. Cuando Dios nos dice una cosa, mis hermanos, nosotros debemos de saber que así será. Nosotros los hombres cambiamos ideas, cambiamos versiones, tenemos muchas versiones, hoy decimos una cosa, mañana decimos otra. Modificamos las leyes, los países modifican las leyes, Dios estableció sus leyes y esas leyes son desde el principio de la tierra, de la humanidad. Desde entonces son sus leyes y son para siempre. No cambian. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar, estábamos ahí, ¿sí? Hebreos 10, 8, 14. Vea esto, dice, diciendo primero,
sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. O sea, el pueblo de Israel, mis hermanos, ofrecía sacrificios, cantidades de animales ofrecía. Dios lo dice: estoy hastiado de vuestros sacrificios. Ya Dios no quería tanta sangre derramada de animales. Y dice: expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer la voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez para siempre. Para siempre, mis hermanos. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿a dónde está? Sentado a la diestra de Dios. 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre ¿a quiénes? Los que hemos sido santificados por ese sacrificio de Cristo. Era necesario ese sacrificio, porque el hombre a través de las leyes no podía alcanzar el perdón de pecados. Era necesario, mis hermanos, un sacrificio santo. El hombre espiritual tenía que volver. La enemistad, mis hermanos, que había, como lo dice Isaías en el capítulo 59, esa enemistad no es porque Dios quiere tener enemistad con el hombre, es porque el hombre se separó de Dios por su desobediencia, por su maldad. Esa enemistad con Dios, mis hermanos, es simple y sencillamente porque yo no quiero obedecer lo que Dios dice que no debo hacer y las cosas que yo debo hacer y no las hago. Hay cosas que Dios nos dice que no las debemos hacer y las hacemos. Hay cosas que Dios nos la manda a hacer y no las hacemos. Y eso se llama desobediencia. Y la desobediencia es lo que nos lleva a la separación de Dios. Dios es soberano. Dios es Dios y a Él se le obedece porque es Dios. Y no se le discute porque Él tiene la razón. Pero nosotros queremos tener la razón muchas veces. ¿No es así? Ay, que Dios nos ayude. Porque aún Jesús, cuando Él está en la tierra, siendo el Hijo de Dios, dice: no he venido a hacer mí, sino la voluntad del Padre. En su única voluntad es que nosotros debemos vivir. Que Dios nos dé la fuerza, porque el propósito por el cual Jesucristo vino a la tierra era de reconciliarnos con el Padre. Y esa reconciliación está si nosotros la queremos obedecer. Versículo 14, volvemos a Efesios.
La iglesia no debe de vivir en enemistades. La iglesia, mis hermanos, la iglesia de Cristo es llamada a ser un solo cuerpo. ¿No es así? Y en Él todos debemos de tener paz, porque Él nos ha dado la paz. Y no es la paz que el mundo da, sino es una paz interna que nosotros debemos de vivirla diariamente. Entonces el versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y en la mañana les decía, los judíos o el pueblo de Israel muchas veces hace la diferencia entre ellos y el resto del mundo. ¿Por qué? Porque ellos todavía viven en la religión. Pero los judíos cristianos, los gentiles cristianos viven en una armonía, viven en una paz, porque la iglesia de Cristo es una. Por eso hay judíos, mis hermanos, que pertenecen a la iglesia de Cristo, al Mesías, lo esperan como nosotros esperamos al Mesías, no como lo espera el pueblo de Israel, esperándolo por primera vez. Nosotros esperamos el rapto. Y en su segunda venida venimos con Él para reinar. Porque en el rapto Él nos lleva para estar para siempre con Él. Él nos ama. Él nos quiere tener con Él. Entonces es esa paz que se había roto, esa relación que se había roto con el Padre a través de Jesús. Él nos da esa paz, una paz incondicional. O sea, Él nos ama. No, hermanos, no dice, es que este gordito, si no rebaja, no lo voy a amar. Es que si se quita el pelo, ya no lo voy a amar. No. O sea, Él nos ama, mis hermanos. Con amor eterno nos ha amado. Somos nosotros los que nos damos el paso de dejarnos amar por Él. Porque si nosotros quitamos el pecado de nuestras vidas o tratamos la manera de no pecar, entonces Él nos santifica en su palabra, en su verdad. Versículo 15. Uy, ya se fue el tiempo. Dice, aboliendo, dice así su Biblia, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo. Esa palabra aboliendo o quitando o anulando el decreto que estaba establecido a través del sacrificio, mis hermanos, que Él pagó, es ahí donde Él lo quita. No es que Él viene a violar la ley de Dios, absolutamente no. Él viene a pagar el precio. O sea, hay un precio, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Veamos. Yo soy buscado, ya, me voy a poner yo. Yo soy buscado por la justicia, ¿sí? Me andan buscando. Hay una, ¿cómo se le llama hoy el precio? Una recompensa. 100 millones de euros vuela en mi cabeza. Usted no cree, ¿verdad? Dice, ¿cuánto pueden dar 10 euros? Dijeron una. Ahora me buscan. Hay una condena para mí. Mi esposa me ama y dice, yo pago esa recompensa para que él quede libre. Pero había una condena. Pero hay una condena. Pero ella paga esa recompensa o ella paga el precio, pero queda un juicio. Está ahí ese juicio. En la vida espiritual es igual. Vea lo que dice 2 de Timoteo 2:10. O sea, Jesús no vino a anular la ley, mis hermanos,
sino que Él vino a pagar la deuda, el precio que era necesario para reconciliarnos con el Padre. Primera o segunda, ¿verdad? Segunda de Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Por tanto, dice todo. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación. O sea, es que esa salvación, mis hermanos, que Cristo nos da, esa libertad que Él nos da, era imposible que nosotros la alcanzáramos. ¿Cómo la íbamos a obtener? ¿Cómo íbamos a volver, mis hermanos, a reconciliarnos con el Padre? Pero Él la quitó para que nosotros nos acerquemos a Él. Entonces dice, aboliendo en su carne, Él, en su cuerpo, Él pagó ese precio. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Por eso le digo, o sea, la iglesia no tiene divisiones de razas ni de colores. La iglesia está de chinitos, de africanos, latinos, americanos, europeos, ucranianos, rusos. No hay acepción de personas, sino basta creer en Cristo Jesús. Y el sacrificio alcanza para todos. Versículo 15. Efesios capítulo 4, versículo del 17 al 25. Efesios 4, 17 al 25. Esto pues digo y requiero, que en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad, aunque si no somos del pueblo de Israel, del linaje de Israel, sino que gentiles, pero ya no andamos como los gentiles allá afuera, porque hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, así andan ellos, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su. Nosotros ya no somos rebeldes, amén. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a toda lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. 20, ¿qué dice? Mas vosotros no habéis aprendido así. Él es el ejemplo a seguir de una nueva vida. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué debemos hacer? Despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado. ¿Quién era ese? Aquel Adán antes de pecar. Pero como pecó, ahora somos creados en Cristo Jesús. En ese hombre creado por Dios, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Cristo es quien cumplió con la santidad y con la justicia acá en la tierra. Y en Él hemos sido nuevamente creados. Por lo cual dice, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros. ¿Qué?
los unos. Esta es la unidad de la iglesia. Volvemos siempre ahí mismo, a la unidad. Versículo 16, otra vez del capítulo 2. Vamos corriendo. Versículo 16, que dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las... Por eso le decía a mis hermanos, la cruz es ese paso tan importante de parte de Jesús para nosotros. Fíjese cómo la cruz, el simbolismo de la cruz, ¿verdad? En el tiempo de Jesús, ¿qué era? ¿Qué era esa cruz? Esa cruz, mis hermanos, era un instrumento utilizado para asesinar, para avergonzar a las personas. O sea, era morir en una cruz era lo más vil que podía existir. Era una muerte despreciable, sufrida. O sea, a la gente se le colgaba en esa cruz. Habían personas que pasaban hasta 3 días colgados en una cruz y no morían porque los colgaban. La muerte de Jesús fue así tan atroz, tan cruel, porque él fue colgado aún en esa cruz después de haber sido golpeado, lacerado brutalmente, que sus huesos se podían contar, dice la palabra de Dios. Entonces esa cruz donde él muere, esa cruz para nosotros los cristianos viene a ser el acercamiento a Dios, la reconciliación del ser humano para con Dios. ¿Cómo cambia, mis hermanos, la posición que los hombres, las leyes de ese tiempo la utilizaban para martirizar, maltratar a los hombres? Para Jesús vino a ser el medio para llevarnos al Padre. Qué lindo, mis hermanos. Vean lo que dice un poquitito más adelante, Colosenses 20:23. Esa cruz vino a ser el reconcilio. Claro, es Jesús el que paga el precio, pero a través de ese medio, a través de esa cruz, hoy nosotros tenemos la libertad. En este tiempo se está celebrando la Pascua en la religión, ¿verdad? Que es la resurrección o el perdón de los pecados de la humanidad en la religión, ¿verdad? Pero que trae el simbolismo desde Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés que pase en la sangre en los dinteles de las puertas para que la muerte no entre en la casa del pueblo judío en esa última vez que Dios iba a expresar su poder al pueblo egipto. Entonces, donde no había sangre en los dinteles, entraba la muerte y mataba a los primogénitos. Pero donde estaba la sangre rociada de los corderos que fueron sacrificados, ahí no entraba la muerte. Ahora, Jesucristo es nuestra Pascua. Él es el que nos ha dado a nosotros esa libertad de la muerte eterna. Ahora, ¿qué dice Colosenses? Le dije Colosenses capítulo 1, versículo 20 al 23. 20 al 23. Se me va siempre adelante. Y por medio de él, ¿qué dice? De él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. ¿Haciendo qué?
la paz mediante la sangre que fue derramada en esa cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha... ¿No se alegra por eso usted? Que hoy no se... Mire qué precioso nuestro Jesús. Nos ha reconciliado en su cuerpo. O sea, ese sacrificio en esa cruz, ¿cuánto le costó a Jesús? Era por Él, era por usted y era por mí. Por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles. Por eso es que cuando usted se presente allá delante del trono de Dios, y yo vaya entrando ahí, y el Señor Jesús pondrá sobre mí su manto de justicia, porque Él pagó el precio por mí. Entonces Satanás no podrá en ningún momento condenarme, porque yo acepté el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario para mí. Entonces Cristo me cubre, porque Él pagó el precio. ¿Por qué no le voy a alabar? ¿Por qué no voy a vivir para Él? Si Él me hizo una nueva criatura. Dele un fuerte aplauso al Señor. Versículo 17, volvemos. Y vino, dice, y anunció que las buenas nuevas de paz a vosotros. Por eso cuando Jesús resucita y le dice a sus discípulos, paz a vosotros. ¿Por qué? Porque había reconciliación del hombre con Dios. Paz a vosotros. Ahora acá dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y aún los que estaban cerca. Hizo un solo pueblo, porque Él pagó el precio. Qué lindo. Qué lindo nuestro Dios, que nos amó de esa manera enviando a su Hijo para reconciliarnos. Por eso es que Jesús en su ministerio dice que veía las multitudes como campos, veía las multitudes como ovejas sin pastor. Y esto le tocaba su espíritu de ver la necesidad de aquel sacrificio. Y él sabía que era la única manera para reconciliarnos con el Padre. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 al 20. Porque mire qué lindo, mis hermanos. Porque la salvación, el llamado es para todos, pero no todos lo reciben. Nuestros hermanos han estado evangelizando en la piazza y la gente los ignora. Pero esas palabras quedan en el corazón del hombre. Y un día se van a presentar delante del Padre. Y Dios les va a hacer ver ese momento en que uno de nuestros hermanos estuvo ahí con el folleto diciéndole, Cristo, Dios te ama. Y eso era para antes y después de la muerte de Cristo. ¿Qué dice Primera de Pedro?
Porque también dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue, vea, y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. Dios siempre envía a alguien para hablarnos del perdón, de la reconciliación. Y Jesús bajó a las profundidades de la tierra, y allá también les habló, que de eso hablaron los profetas, de eso hablaron los hombres antiguos, del perdón de pecados. Y dice, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas. No nos vamos de esta tierra sin que Dios nos dé la oportunidad, mis hermanos. Un día vamos a estar delante de Él, o como hijos de obediencia, o como hijos de desobediencia. Vea usted cómo quiere aparecer allá. Uy, nos quedamos acá. El acceso es nuestra fe, ¿sí? Versículo 18. Porque por medio, dice, de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Cristo no es un cuento, mis hermanos, no es una fábula. Él es, fue y será. Lo quiera o no lo quiera creer usted, Él es, fue y lo será. Y es el único acceso que nosotros tenemos al Padre, a través de la fe, ese don que Él nos ha dado, porque ni eso teníamos. Si no, vea los versículos 8 al 10 siempre del capítulo 2 que tenemos ahí. Porque por gracia sois salvos por medio de la, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. ¿Qué puedes hacer? Nada, no por obra, dice, para que nadie. Por eso es que el hombre rico no le es difícil entrar al reino de los cielos, porque él cree que puede comprar el favor de Dios. Y no es posible comprar el favor de Dios. Esto es por gracia, una gracia inmerecida. Entonces dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Ay, hermanos, póngase de pie. Somos una gran familia en Cristo Jesús, amén. Esa familia de Dios, mis hermanos. Por eso dice el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esa familia preciosa en Cristo Jesús. Usted es mi hermano, mi hermana, y debemos amarnos.
Y Él nos ha dejado establecido, mis hermanos, cómo nosotros podemos llevar esta unidad. Podemos trabajar bien, porque para eso nos dejó, mis hermanos, ser edificados a través de los 5 ministerios que Cristo dio, donde están los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para edificar su iglesia y permanezca siempre instruida, enseñada, guiada, para que no se pierda. Debemos de permanecer, mis hermanos, en esa familia unida. No importa, mis hermanos, las circunstancias que puedan venir en este mundo, pero sabemos que Cristo pagó el precio por nosotros en esa cruz. No nos olvidemos de ese favor inmerecido. No nos olvidemos que Él ha formado esta iglesia. No hablo de una denominación, le decía en la mañana, le hablo de una relación con Dios. Esto es relacionarnos con el Padre a través de Jesús. A través de Jesús. Aleluya. Adórele unos minutitos al Señor. Yo no sé cuál es su pasado. Yo no sé las circunstancias, cómo usted llegó a Dios. No sé en qué manera Jesús se presentó delante de usted, en qué ocasión, en qué circunstancia. Pero sí lo sé, que cuando Él tocó a mi corazón, que quería entrar en mi corazón, yo estaba destruido. Yo había sido despreciado, abandonado por familia, amistades. Y Él abrió sus brazos. Así como usted lo ve, con sus brazos abiertos en aquella cruz,